La palabra amor, la palabra que tanto se utiliza, que la utilizamos y que a veces no alcanzamos a comprender el verdadero significado que ella tiene. A veces se la usa muy superficialmente, a veces se pierde lo que uno quiere decir o expresar, y a veces la verdad que también es muy difícil poder expresarlo. Por eso vamos a tratar de hacer hoy, como hemos hecho cada uno de estos domingos, si es posible, si no nos congelamos antes, porque cada ratito viene una brisita que se hace sentir. Pero vamos a tratar de mirar lo que el texto bíblico nos enseña acerca del amor. Y vamos a hacer como estos últimos domingos, donde primero vemos la idea que toda la Biblia nos presenta acerca del amor, cuál es el concepto que bíblicamente tiene esta palabra amor, y después nos enfocamos en lo que el Evangelio de Lucas, que es el que estamos estudiando, nos habla, nos enseña acerca del amor. Esta palabra en el texto bíblico se la utiliza de distintas maneras. Hay muchas expresiones que definen distintos tipos de afecto. Así que por un lado, el amor tiene que ver con el afecto de uno con otro, tiene que ver con un sentimiento, pero va más allá del afecto, va más allá del sentimiento y se transforma en una acción a favor del otro. El amor en la Biblia es justamente eso, es acción a favor del otro. Pero no es una acción que se realiza sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho. No es algo que se realiza sin querer, sin pensarlo, que resulta y se da nada más. No, es una elección que uno hace. Uno elige y busca el favor del otro, busca el bienestar de la otra persona, sin esperar nada a cambio. Y más aún, buscando ayudar a aquellos que no tienen cómo devolverlo, que no hay manera que respondan a este bienestar que buscamos por ellos. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca del amor. El amor es acción y el amor es una elección que tomamos de buscar el bienestar del otro sin esperar nada a cambio, y más específicamente ayudar y buscar el bienestar de aquel que no tiene cómo devolverlo. Por eso la Navidad es un tiempo para recordar el amor eterno de Dios para todos nosotros. ¿Por qué nos ama Dios? Porque sí, porque Él es así, porque Él es amor. Esa es su naturaleza, ese es su carácter. Así es Dios, por eso Él nos ama. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan escribe en una de sus cartas, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10, para recordarnos que el nacimiento de Jesús, esta celebración de la Navidad, en Él Dios nos está mostrando cuánto nos ama. Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para el perdón de nuestros
pecados. En Cristo podemos ver cómo Dios nos muestra su amor. En Cristo podemos ver en qué consiste el amor. En dar al otro, en buscar el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Cristo Jesús vino a vivir entre nosotros para morir por nuestros pecados, como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por eso en este tiempo de Navidad, en esta temporada de Navidad, pensamos en el pesebre y está bien que lo hagamos, porque es allí donde nació Cristo Jesús. Pero nunca debemos olvidarnos el lugar que Él ocupa, la razón de ser de la Navidad, la razón de ser de que Él vino a nosotros, y es la cruz a nuestro favor. Ahora sí, miremos lo que el Evangelio de Lucas nos enseña acerca del amor. Este Evangelio que estamos estudiando desde que comenzó este 2020 tan atípico, pero que encontramos allí la manera en la que Jesús nos enseña acerca del amor y lo que Él espera que hagamos con el amor y la manera que practiquemos este amor. Y la primera referencia que quiero compartir está en Lucas capítulo 6. Allí encontramos lo que conocemos como el Sermón de la Llanura, es mucho más extenso, pero entre los versículos 27 y 36, Lucas 6, 27 y 36, tenemos esta porción en la que Jesús está hablando, enseñando, donde eleva la vara del amor y nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y Lucas 6, voy a leer solamente el versículo 32, dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. El desafío que Jesús nos presenta es a amar a nuestros enemigos. En el capítulo 7, versículo del 36 al 50, nos encontramos en una oportunidad que Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y entra una mujer con un perfume de alabastro que se rinde a los pies de Jesús, llora a los pies de Jesús. Y en aquel momento Jesús hace esta enseñanza. Aquel que sabe que es perdonado, ama mucho. Pero aquel que cree que Dios no tiene mucho para perdonarle, entonces ama poco. Aquel que cree que Dios no tiene que perdonarle, no ama. Esa es la conclusión que nos hace llegar la enseñanza de Jesús. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús había contado en ese momento una historia sobre deudores. Los dos eran deudores. Uno había recibido el perdón de una deuda muy grande y el otro parecía ser que una deuda mucho más pequeña. Pero aquel que sabe que es perdonado, entonces ama. La pregunta que nos haríamos hoy es: ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? Porque a partir de allí podremos responder entonces al amor de Dios.
En el capítulo 10 también nos habla del amor. Capítulo 10 del versículo 25 al 37. Allí se acerca un experto de la ley queriendo probar a Jesús y le hace esta pregunta de cuál es el mandamiento más importante. Esta historia también la encontramos en otros evangelios, en Mateo, en Marcos, pero Lucas la cuenta de una manera distinta, diferente. La respuesta no la pone en boca de Jesús, sino que Jesús responde a esta pregunta con otra pregunta, y el que responde es el experto en la ley. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús le hace esta pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo la interpretas? Capítulo 10, versículo 27. Esta es la respuesta que da el experto de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora nos encontramos que Jesús lo ve a este experto de la ley y lo felicita por la respuesta que ha dado. Este hombre sabe lo que dice la ley. Este hombre interpreta correctamente la ley, pero tiene un problema. El problema está en cómo la aplica, cómo la vive, cómo realmente lleva esto teórico a la práctica, a la vida de todos los días. Por eso el pasaje bíblico continúa diciendo, para justificarse, porque sabía muy bien y lo interpretaba bien, pero no lo vivía, para justificarse se preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y ahí le dejo de tarea que podamos leer esa historia que Jesús cuenta acerca del buen samaritano. El buscar el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Hermanos, podemos conocer muy bien la ley, podemos interpretarla correctamente, pero si no la vivimos, si no la aplicamos, lo único que estamos haciendo es tratar de justificarnos delante del Señor. Capítulo 11, versículos del 37 al 53. Otra vez Jesús va a comer a la casa de un fariseo. En Lucas nos cuenta muchas veces esta escena. Jesús comiendo en la casa de un fariseo. Y allí Jesús denuncia las prácticas rituales que no tenían sentido. Supuestamente Jesús no se lavó las manos antes de comer y a partir de allí se armó un problema en esta casa del fariseo. Y Jesús, en estas denuncias encontramos ay de ustedes, fariseos. ¿Por qué? Porque ponían como excusa el ofrendar y habían descuidado la justicia y el amor a Dios. Lucas capítulo 11, versículos 42, Jesús dice esto: ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda, de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¿Cuántas veces nos encontramos en ese dilema de estar mucho más cerca de tener una actitud de fariseo que aquella que Jesús está buscando en nosotros? Ay de ustedes que con la excusa de estar ofrendando no han descuidado la justicia
y el amor a Dios. Capítulo 14, versículo 25 en adelante, Jesús habla acerca del costo de seguirle a Él, el precio, lo que cuesta seguirle a Él. Y a Él no se le puede amar menos que a otro. Uno debe estar dispuesto a sacrificar el amor a, tiene que estar dispuesto a amar al Señor más que a otro. Lucas 14, versículo 26, Jesús dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estar dispuesto a sacrificar el amor de otro y poner al Señor en el primer lugar. Y aún el amor a uno mismo. Aquel que quiere seguir al Señor no le puede amar menos al Señor que a otros y menos al Señor que a uno mismo. Nos vamos a encontrar en que cada expresión del amor es una lucha contra el egoísmo. Capítulo 16, y este es el último. Capítulo 16, versículos del 1 al 15. Jesús está hablando acerca de la fidelidad y el servicio. Palabras que van juntas para el Señor. La fidelidad a Dios y el servicio a Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este tiempo de Navidad es un tiempo para reflexionar acerca del amor de Dios. Acerca de cuán grande es el amor de Dios para todos nosotros y cómo estamos respondiendo a este amor. La conclusión que saco de todos estos pasajes es que la enseñanza de Jesús, la manera de vivir de Jesús ha impactado la vida de los discípulos y sigue impactando nuestras vidas el día de hoy. Recordemos que el amor es acción. Recordemos que el amor es una elección en buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro. Por eso debemos preguntarnos, mis acciones, mis decisiones, ¿buscan el bienestar de otros o buscan mi propio bienestar? En todos los versículos que hemos leído, el amor es la búsqueda del bienestar del otro. Por eso es muy fácil engañarnos, autoengañarnos. Este tiempo de Navidad es un tiempo para reflexionar en que si amamos más a Dios, si amamos más a nuestro prójimo o nos amamos más a nosotros mismos. Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho antes. Sus palabras coinciden con sus acciones. Él vino a nacer en un pesebre, en un lugar humilde. Allí donde no había lugar para Él, allí nació Él. Y Él ocupó un lugar en el momento de morir, el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Cada palabra de Jesús fue demostrada
en acción. No solo fueron enseñanzas, fue su estilo de vida y nos pide que vivamos de esa misma manera. Día a día somos desafiados a vivir de esta manera. Que los demás puedan ver el amor que practicamos. Que en este tiempo de Navidad podamos saber que Dios nos amó primero y, hermanos, nos perdonó mucho. Por eso amemos mucho. Amémosle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y a Él se le ama más que a otros. En este tiempo de Navidad reflexionemos si somos fieles con Dios y seamos fieles a Dios, porque no se puede servir a dos señores. No descuidemos nunca la justicia y el amor a Dios. Y que ese amor alcance la medida de Cristo Jesús, para que amemos como Él nos amó y para que amemos como Él espera que amemos, aún a nuestros enemigos. ¿Qué mérito hay si amamos a aquellos que nos pueden responder con amor? El verdadero amor fue mostrado en el nacimiento de Jesús. El verdadero amor fue demostrado en el estilo de vida que Jesús llevó. El verdadero amor fue mostrado en la cruz del Calvario. Y el verdadero amor es mostrado porque todo se hace a favor nuestro, sin esperar nada a cambio. Él lo ha hecho por toda la humanidad. Todos tenemos esta oportunidad de responder. Si no respondemos, Él nos sigue amando. La respuesta al amor de Dios es el favor que todos alcanzamos. Es este regalo que todos alcanzamos. Lo mejor que nos puede pasar es responder al amor de Dios. Yo le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro un ratito allí donde estamos. Y si no conoces del amor de Dios, esta es la oportunidad de hablar con Él y dejarse amar por Dios, porque Dios nos ama. Tal cual somos, tal cual estamos, Él nos ama, Él nos conoce. Y conociendo cómo somos, igualmente nos ha mostrado su amor. Tengamos este tiempo de una oración silenciosa delante del Señor. Respondamos a este amor de Dios. Y que en este tiempo de Navidad podamos reflexionar en todos estos pasajes que hemos leído del Evangelio de Lucas. Y que podamos practicar ese tipo de amor.